El sol de la mañana se filtraba generosamente por las ventanas de la suite principal de la Hacienda San Ángel en Jalisco, tiñendo la habitación de tonos dorados y ámbar. El aire estaba perfumado con el aroma del jazmín y las gardenias, flores que Esmeralda había elegido personalmente para la decoración. Se giró lentamente frente al espejo de cuerpo entero, con una sonrisa genuina iluminando su rostro, haciendo que los delicados cristales bordados en su vestido de novia brillaran como un cielo estrellado. En ese momento, no era una mujer con discapacidad, simplemente era la novia más feliz del mundo. Desde pequeña, la prótesis de su pierna izquierda había sido parte de su realidad, un recordatorio constante de una fragilidad que había aprendido a transformar en fuerza. Pero con Omar esa realidad parecía desaparecer. Él nunca la miró con lástima. Sus ojos, de un marrón profundo y acogedor, siempre la veían en su totalidad, amando cada detalle, cada paso incierto, cada cicatriz que la vida le había dejado. Él era su refugio, el hombre que había silenciado los fantasmas de su inseguridad, con promesas de amor eterno e incondicional. Amiga, estás espectacular, pareces una reina. La voz de Isabela, su mejor amiga y dama de honor, la sacó de su ensoñación. Isabela estaba a su lado con los ojos brillantes de una emoción que parecía pura admiración. Ajustó la cola del vestido de Esmeralda con excesivo cuidado. A Omar le va a dar un infarto cuando te vea entrar en esa iglesia. Te lo juro. Esmeralda rió, una risa cristalina que resonó por la espaciosa habitación. Tomó las manos de su amiga, sintiendo el anillo de compromiso de Isabela, un regalo reciente de su novio. Gracias por estar aquí, Isa. No podría superar esto sin ti. Recordó todas las noches que pasaron juntas, planeando cada detalle, soñando con este día. Isabela siempre había sido su confidente, la hermana que nunca tuvo, y ahora, aquí estaba, compartiendo el momento más importante de su vida. O eso creía. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era su padre, Arturo, un hombre de porte imponente, cuyos anchos hombros soportaban tanto el peso de un imperio empresarial como el infinito amor por su única hija. Cuando sus ojos se encontraron con los de Esmeralda, su expresión seria se transformó en una sonrisa de puro orgullo y emoción. Caminó hacia ella, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. Mi hija, mi pequeña Esmeralda. Su voz sonó entrecortada. Eres más hermosa de lo que jamás podría haber imaginado. Abrió la caja, revelando un par de aretes de diamantes y zafiros que habían pertenecido a su difunta esposa. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, querría que los usaras hoy. A Esmeralda se le llenaron los ojos de lágrimas cuando su padre le puso los aretes. Era como tener un trocito de su madre allí, bendiciendo su unión. Abrazó a Arturo con fuerza. Gracias, papi, por todo. Él la besó en la frente y susurró. Te mereces toda la felicidad del mundo, mi amor. Y sé que Omar te la dará. Mientras su padre salía para ocupar su lugar en la iglesia, Esmeralda se miró al espejo una vez más, esta vez con las joyas de su madre adornando sus orejas. Un recuerdo de meses atrás inundó su mente. Era una noche cálida, y ella y Omar bailaban despacio en el patio de la granja bajo la luz de la luna. Se tambaleó un momento, un movimiento descoordinado que la hizo enderezarse de vergüenza, pero Omar la sujetó, acercándola más. La miró a los ojos y dijo, con una seriedad que le derritió el corazón, conmigo, nunca caerás. Soy tu equilibrio, Esmeralda, para siempre. Este recuerdo la reconfortó, reafirmando todas sus certezas. Sí, era la mujer más afortunada del mundo. Tenía el amor del mejor hombre que conocía, el apoyo de un padre increíble y la amistad de una esposa leal. El futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores más vibrantes de la alegría. Solo quedaban unos minutos. Un impulso la invadió. Quería verlo, aunque fuera solo un segundo, antes de que todo comenzara. Quería darle los gemelos de plata que había guardado como regalo. Con el corazón rebosante de felicidad, le dijo a Isabela que volvería enseguida y salió de la suite, caminando con la confianza de una mujer a punto de ver cumplidos todos sus sueños. Esmeralda atravesó el pasillo de piedra abovedado de la casa de campo. Sus zapatos de seda apenas hacían ruido sobre el suelo de terracota. A lo lejos, escuchó la suave melodía de un violín,
la afinación final antes de que comenzara la marcha nupcial. El sonido, que una vez la había llenado de alegría, ahora parecía un presagio lejano. Sostenía la pequeña caja de terciopelo que contenía los gemelos de plata, un regalo que simbolizaba el entrelazamiento de sus vidas. Al acercarse al estudio de su padre, una habitación más apartada donde sabía que Omar y Leonel podrían estar por un momento de privacidad, oyó voces bajas y urgentes que salían de la rendija de la pesada puerta de madera. Se detuvo, con una sonrisa en los labios, lista para llamar y sorprender a su prometido, pero las palabras que escaparon de esa rendija la paralizaron. «Tienes que mantener la calma, Omar. Por Dios, Arturo no puede sospechar nada». Era la voz de Leonel, áspera, llena de una ansiedad que Esmeralda nunca había oído. Un desliz, una mirada equivocada a Isabela, y lo perderemos todo. ¿Entiendes la magnitud de esto? El dinero de Arturo es lo único que separa a nuestra familia de la bancarrota total. La sonrisa de Esmeralda se desvaneció. ¿Por qué su suegro hablaba de bancarrota? ¿Y por qué había mencionado a Isabela? Se encogió contra la fría pared, con el corazón latiendo con fuerza. De repente, la caja que tenía en la mano parecía pesar 1 tonelada. Entonces llegó la voz de Omar, la voz que era su música, su refugio, pero ahora sonaba rota, culpable. «Padre, amo a Esmeralda, te lo juro. Fue un error, una estúpida debilidad, una sola noche. Estaba borracho, confundido. Nunca imaginé que Isabela, que se embarazaría». La palabra embarazada golpeó a Esmeralda como un puñetazo. Se quedó sin aire. Le fallaron las piernas y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. El pasillo empezó a dar vueltas. Los vibrantes colores de las flores en los jarrones parecían desdibujarse ante sus ojos. Isabela, su mejor amiga, embarazada, de Omar. La lógica intentó combatir la avalancha de dolor, pero todo encajó con una claridad aterradora. La forma en que Isabela había estado evitando su mirada últimamente, sus vagas excusas, su exagerado cuidado, no era amistad, era culpa. Leonel maldijo. «1 mes. Lleva 1 mes embarazada y me lo dices la mañana de tu boda. Esta niña no puede existir para que el mundo la vea, Omar. Lo arruinaría todo. El secreto muere con ustedes 3. Entrarás en esa iglesia, te casarás con Esmeralda y asegurarás la inversión de su padre. Entonces, y solo entonces, resolveremos este lío tuyo». Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd de sus sueños. El amor incondicional, el hombre que era su equilibrio, todo era una farsa grotesca. Él no la amaba, la estaba utilizando, estaba usando su amor, su confianza y el dinero de su familia para salvarse. Y su mejor amiga era cómplice. El dolor era tan abrumador, tan profundo, que por un segundo pensó que se derrumbaría allí mismo, en un montón de seda blanca e ilusiones destrozadas. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero no cayeron. Algo dentro de ella, algo primario y feroz, se negó a ceder. La conmoción dio paso a una claridad gélida. La tristeza se convirtió en una furia silenciosa y calculadora. El amor que sentía por Omar no murió, se pudrió, convirtiéndose en un potente veneno. Miró la caja en su mano. Con un movimiento lento y deliberado, apretó los dedos, sintiendo la plata de sus gemelos deformarse bajo la presión. El cuento de hadas había terminado. Era hora del juicio. Se enderezó. Su postura, antes relajada, ahora era rígida como el acero. Su rostro, antes radiante de felicidad, se transformó en una máscara de fría determinación. No lloraría, no huiría, les haría pagar. Esmeralda no regresó a la suite. Sus pies la llevaron por otro camino, a una pequeña sala reservada para la familia, donde sabía que estaría su padre. Entró en silencio. Arturo estaba de espaldas, ajustándose la corbata frente a un espejo, pero sintió su presencia, el cambio en la energía de la habitación. Se giró, y las palabras que estaba a punto de decir se le ahogaron en la garganta. La mujer que estaba frente a él llevaba el vestido de novia de su hija, pero sus ojos eran los de una desconocida. El brillo de la felicidad había sido reemplazado por una llama fría y peligrosa. La inocencia había dado paso a una determinación férrea. Caminó hacia ella, con la preocupación frunciendo el ceño. «Hija, ¿qué ha pasado? Estás pálida».
Lo oí, papá. Su voz era baja, firme, afilada como la hoja de un cuchillo. Escuché a Omar y a Leonel en la oficina. Lo oí todo. No necesitó dar más detalles ni llorar. La verdad estaba desnuda en sus ojos. La traición con Isabela, el bebé, su bancarrota. El matrimonio es una farsa para sacarte el dinero y salvar la empresa. Arturo permaneció en silencio un largo instante, asimilando la brutalidad de esas palabras. Su expresión cambió. La preocupación dio paso a la furia contenida, una tormenta que se gestaba bajo la calma superficial de un hombre acostumbrado al control. Apretó los puños a los costados. Su primera reacción, el instinto de un padre, fue protegerla. Lo cancelamos. Ahora, voy a echar a esas alimañas de mi casa y de tu vida. No. La respuesta de Esmeralda fue inmediata e inquebrantable. Dio un paso al frente. Su postura irradiaba una fuerza que Arturo nunca había visto. Cancelar sería demasiado fácil para ellos. Sería un escándalo, pero se harían la víctima. No, voy a entrar en esa iglesia. La ceremonia se llevará a cabo. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de su padre con una intensidad que lo dejó sin aliento. Pero los votos, papá, los votos serán míos. Les daré justo lo que merecen. Humillación pública, delante de todos a quienes querían engañar. Una oscura comprensión y un orgullo feroz invadieron a Arturo. Vio a la mujer que había creado, fuerte, inquebrantable. No la cuestionó, simplemente asintió, decidido. ¿Querían mi dinero para salvar su empresa?, preguntó en voz peligrosamente baja, porque también tendrán una respuesta para eso. Sacó su celular del bolsillo, se giró e hizo una llamada breve y precisa a su abogado principal. Fueron pocas palabras, pero cargadas de fuerza y firmeza. Ricardo, puedes ejecutar la compra. Ahora, todas las acciones que ofrecieron. Quiero el control de la empresa a mi nombre antes de que la novia se case. Colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. El plan estaba establecido. Un pacto de sangre y dolor, forjado en los restos de la traición. Puso las manos sobre sus hombros. Haz lo que debas, hija mía. Estaré justo detrás de ti. Esmeralda asintió y se dio la vuelta, saliendo de la habitación. Su camino hacia la entrada de la iglesia se convirtió en una marcha. Al atravesar el patio principal, donde los últimos invitados salían apresuradamente, se cruzó con Gael, el chofer de la familia durante casi una década. Estaba de pie cerca de uno de los arcos, observándola. Gael la conocía desde la adolescencia. La había visto superar desafíos, enamorarse. Y ahora veía algo completamente nuevo. Vio a la radiante novia que había salido de la suite minutos antes, pero notó la rigidez en sus hombros, la ausencia de una sonrisa, la tormenta contenida en su mirada. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada, Esmeralda no vio lástima, solo profundo respeto, una preocupación silenciosa y una admiración que parecía decir que veía su fuerza, no su dolor. Fue un momento fugaz, pero uno que se registró en su mente. Llegó a la puerta de la iglesia justo cuando los acordes de la marcha nupcial comenzaban a resonar en el interior. Las grandes puertas de madera se abrieron, revelando el largo pasillo y los rostros sonrientes de los invitados. En el altar, Omar la esperaba, con el rostro convertido en una máscara de nerviosismo y falso amor. A su lado, Isabela, vestida con un vestido verde esmeralda, el color de la envidia, le sonrió. Esmeralda respiró hondo, no para calmarse, sino para absorber todo el oxígeno que necesitaba para la guerra que estaba a punto de librar. Cada paso hacia ese altar no era un paso hacia su futuro, sino hacia su sentencia. La nave de la Catedral de Guadalajara permanecía en un silencio reverente. La luz del sol se filtraba a través de vitrales centenarios que proyectaban coloridos patrones sobre los invitados, quienes observaban a la novia. Arturo le entregó la mano de su hija a Omar. Su tacto era gélido, su piel húmeda de sudor. La mano de Esmeralda, en contraste, era firme y cálida. En ese apretón de manos, la transferencia de poder fue silenciosa y absoluta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Sus palabras de amor, honor y fidelidad resonaron en el espacio sagrado, cada una como una broma de mal gusto para Esmeralda. Mantenía la mirada fija en Omar. Él apenas podía mirarla. Sus ojos se dirigían a cualquier lugar menos al rostro de la mujer a la que traicionaba. Omar de la Vega,
Tomas a Esmeralda Villanueva por legítima esposa para amarla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Omar tragó saliva, con la voz débil, casi un susurro. Sí, lo hago. El sacerdote se volvió entonces hacia ella, con una sonrisa amable en el rostro, ajena por completo a la farsa que bendecía. ¿Y tú, Esmeralda Villanueva, aceptas a Omar de la Vega como tu legítimo esposo? Este era el momento. El mundo pareció detenerse. Esmeralda tomó el micrófono del pequeño atril cercano con una calma desconcertante. Disculpe, padre. Antes de responder, quisiera pronunciar mis votos. Votos de verdad, los que he estado preparando durante los últimos minutos. Un murmullo confuso recorrió la iglesia. Omar la miró. El pánico comenzaba a apoderarse de su rostro. Se giró levemente. Su mirada recorrió a Omar y se posó en Isabela, quien la observaba con creciente aprensión. Te prometí, Omar, mi corazón y mi confianza. Y tú a cambio, me prometiste lealtad. Su voz era clara, sin emoción, pero cada palabra resonaba con una fuerza aplastante. Una promesa que rompiste, tú y mi mejor amiga, mi madrina, Isabela. Un jadeo de asombro resonó en uno de los asientos delanteros. El murmullo se convirtió en un alboroto. Leonel, en el primer asiento, palideció como un papel. Omar retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Esmeralda, ¿qué dices? No hagas esto. Ella lo ignoró con un desprecio absoluto en su mirada. Pero tu traición fue más profunda que noches secretas y besos robados. Hizo una pausa para asegurarse de captar la atención de todos. Trajiste a mi altar, a mi familia, no solo la mentira, sino su fruto. Un secreto de un mes que crecía en el vientre de la mujer que debería haber sido mi hermana. Se desató el caos. Isabela, rompiendo por fin el silencio, dio un paso al frente, con el rostro deformado por la furia y el pánico. Está loca. Se lo está inventando todo. No la escuches. Desesperada por desviar la atención, lanzó el ataque más cruel que pudo. Eres una mujer amargada y envidiosa. Solo porque estás incompleta, ¿crees que puedes destruir la felicidad de los demás? Omar solo estaba contigo por lástima. ¿Quién en su sano juicio querría casarse con una lisiada como tú? El insulto, pronunciado en voz alta en la casa de Dios, quedó suspendido en el aire, más impactante que la revelación de la traición. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Todas las miradas se volvieron hacia Esmeralda, esperando que se derrumbara, pero no lo hizo. Una sonrisa fría y triste se dibujó en sus labios. Miró a Isabela, no con odio, sino con una compasión penetrante. ¿Incompleta, Isabela? Tienes razón. Su voz era ahora un susurro que todos se esforzaban por oír. Me falta parte de la pierna, pero a ti te falta parte del alma. Mi prótesis me enseñó a mantener el equilibrio, a levantarme con más fuerza tras cada caída. ¿Y tú? ¿Qué te enseñó la envidia? A acostarte con el prometido de tu única amiga, a gestar el hijo de un hombre que claramente te utilizó y te ocultó por vergüenza. Me paro sobre un trozo de metal con la frente en alto. Nunca podrás levantarte del lodo de tu propia deslealtad. Luego se volvió hacia Omar. Quédate con ella. Se merecen el uno al otro. Son dos naufragios que intentan flotar juntos. Dicho esto, entregó su ramo de lirios blancos a su padre, conmocionado pero orgulloso. Le dio la espalda al altar en ruinas, a los rostros humillados de quienes la traicionaron, y comenzó a caminar de regreso por el pasillo, sola, bajo la mirada atónita de cientos de personas. Cada paso era firme, decidido. La marcha nupcial se había convertido en su marcha de liberación. Mientras Esmeralda caminaba de regreso por el pasillo, dejando tras sí un rastro de conmoción y silencio, Arturo se movía con la precisión de un depredador. Subió los 2 escalones del altar, ignorando al sacerdote paralizado y a los novios desmoralizados. Tomó el micrófono y su voz serena y resonante atravesó el caos de susurros, imponiendo orden de inmediato. ¿Me prestan atención, por favor? Miró directamente a Leonel, cuyo rostro era una máscara de desesperación. Leonel, sé que estabas muy preocupado por el futuro de tu empresa. Vine aquí para tranquilizarte. Arturo hizo una pausa dejando que la crueldad de sus siguientes palabras flotara en el aire. Quiero que sepas que está en excelentes manos, en las mías. Leonel se quedó boquiabierto. La confusión en su rostro dio paso al terror absoluto de comprender.
Arturo continuó, saboreando cada sílaba. Mientras estábamos aquí, celebrando esta farsa, mis abogados finalizaron la adquisición del 80% de las acciones de su empresa. La inversión que tanto deseaba, amigo mío, por fin ha llegado. Miró a Leonel y luego a Omar, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El golpe de gracia llegó con una frialdad quirúrgica. A partir de hoy ustedes dos tendrán que aprender a valerse por sí mismos. Están en la pobreza absoluta. Eso, claro, si no tienen alguna reserva financiera que desconozco. Apagó el micrófono y lo volvió a colocar en su soporte. Estaba hecho. Su ruina era ahora un espectáculo público, igual que lo había sido el dolor de su hija. Afuera, Esmeralda emergió de la oscuridad de la catedral, a la luz cegadora del sol de Jalisco. Fue como respirar por primera vez después de tanto tiempo bajo el agua. Los invitados comenzaron a aparecer tras ella, hablando en voz baja, lanzando miradas de lástima, conmoción y admiración. No oyó nada. El único sonido en su mente era el de cadenas rompiéndose. De pie cerca del coche que se suponía la llevaría a su luna de miel, estaba Gael. No corrió hacia ella, no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, su presencia como un ancla de normalidad en medio del huracán. Sus miradas se encontraron al otro lado de la plaza. En su mirada, por primera vez, lo vio todo. No había rastro de lástima, había respeto por su valentía, había admiración por su fuerza. Y debajo de todo eso había un profundo cuidado paciente, un amor silencioso que nunca le había pedido nada. Simplemente la observaba florecer, y ahora la sostenía desde la distancia, en su momento de mayor vulnerabilidad y poder. En esa mirada, Esmeralda encontró una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era la prueba de que la verdadera fuerza no residía en ser amada por un príncipe de cuento de hadas, sino en ser respetada por un hombre de verdad. Arturo salió de la iglesia y contempló la escena. Vio la mirada de su hija, ya no sumida en el dolor, sino concentrada, buscando un refugio seguro. Vio cómo la miraba Gael, con una devoción que valía más que todas las fortunas del mundo. Se acercó a Esmeralda y le puso una mano suave en el hombro. El amor verdadero no hace ruido para hacerse notar, hija mía, dijo con voz suave. Simplemente está ahí, firme, esperando el momento en que finalmente aprendamos a verlo. Miró a Gael y asintió levemente, un gesto de aprobación y bendición. Un nuevo comienzo, real y honesto, estaba allí, bajo el sol mexicano, nacido de la más dolorosa de las traiciones. A veces, un castillo de mentiras tiene que derrumbarse con estrépito antes de que podamos ver con claridad el verdadero panorama. La verdadera fuerza no reside en no tropezar ni caer nunca, sino en elegir conscientemente cómo y por quién realmente vale la pena levantarse. Si esta historia te conmovió, no olvides hacer clic en el botón Gracias de abajo para apoyar nuestro trabajo. Dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras telenovelas y dinos desde qué ciudad las ves. Tu interacción es nuestra mayor inspiración.